Jesús y Dios, parte 6. Mi nombre es Elan Buena y esto es Mientras pueda ser hallado porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, por favor te pido que le des me gusta, que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de todos los nuevos contenidos. En el episodio anterior partí hablando de cómo solo Dios es digno de adoración. Jesús recibe adoración en más de una ocasión y en vez de corregir a quienes lo hacían, la recibe, afirmando con esto que Él es digno de adoración. Lo que nos fuerza a afirmar, por un lado, la divinidad de Jesús. Si no has visto este video, te recomiendo que presiones el link en la esquina de la pantalla y lo veas primero. Quiero retomar algunas ideas de videos anteriores. Hemos estado procurando responder a una pregunta aparentemente simple, la cual es ¿quién es Jesús? Vimos una resumida biografía y luego nos preguntamos ¿qué relación tiene Jesús con nosotros, la humanidad? La respuesta resumida es que Jesús es verdaderamente hombre en todo el sentido de la palabra. Luego, en vista de la intrigante vida y obras de Jesús, nos vimos en la obligación de preguntarnos qué relación tiene Jesús con Dios o la divinidad. Partimos por demostrar lo extraordinario que fue Jesús al haber realizado sanidades, exorcismos, resucitaciones y predicciones, las cuales, si bien no son únicas a su persona, Él las hizo en una cantidad sin precedentes. Adicionalmente, Jesús no nació en pecado como todos nosotros, ni pecó ni siquiera una sola vez durante toda su vida en la tierra. Esto es, por decirlo menos, curioso porque pone a Jesús en la categoría de un ser humano perfecto, a diferencia de todos nosotros. Él está más cercano al estado en que estaban Adán y Eva cuando aún no habían pecado, pero incorruptible porque ellos fueron tentados una sola vez y pecaron, mientras que Jesús fue tentado en todo, en toda su vida y nunca pecó. La línea divisoria entre Jesús y Dios se pone un tanto nebulosa cuando vemos que Él hizo cosas que aparentemente un ser humano común y corriente no podría hacer, como ostentar poder sobre la vida y la muerte, los fenómenos naturales y aún sobre los mismos demonios quienes se sometían a Él. Pero definitivamente hay cosas que solo Dios podría hacer, que Jesús demuestra realizar, como perdonar pecados y ser digno de ser adorado. Hoy hablaré respecto de una afirmación que Jesús hace de sí mismo, que aunque no única, testifica de su deidad. En el Evangelio de Juan es donde leemos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En este contexto, los escribas y fariseos estaban atacando a Jesús, y dentro de las preguntas que le hicieron fue: ¿quién te haces a ti mismo? O de alguna forma, ¿quién te crees que eres? ¿Quién eres? Que de paso es lo que queremos responder en esta serie. Jesús afirma que Abraham, el padre de la nación de Israel, quien vivió aproximadamente 2000 años antes de que Jesús dijera estas palabras, se alegró cuando tuvo un anticipo o una revelación prematura de lo que sería la llegada de Jesús al mundo. Hasta aquí los judíos le dijeron cómo podía haber visto a Abraham si no tenía ni siquiera 50 años. Pero es la siguiente respuesta de Jesús lo que los deja totalmente perplejos y fuera de sí. Él simplemente afirma y dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Esta afirmación para ti y para mí probablemente no es curiosa y pareciera no tener importancia. Pero examinemos lo que dijo. Notar que Jesús dice algo que gramaticalmente no tiene sentido. Él no dice antes que Abraham fuese, yo fui. Si hubiera dicho esto último, tendríamos argumentos suficientes para afirmar que Jesús existió antes de Abraham. Y que por lo tanto, en el peor de los casos,
no es un ser terrenal, sino uno celestial, al haber existido por lo menos 2000 años antes de su concepción en la tierra. Pero lo que él dijo fue, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es algo que no resuena en nuestros oídos, pero que los escribas y fariseos entendían perfectamente. Esta frase yo soy, gramaticalmente fuera de lugar, los transportaba inmediatamente a un conocido relato que encontramos en el libro de Éxodo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Notas por qué la frase de Jesús le resuena a los fariseos y escribas? Dios se revela a Moisés y lo encomienda a que vaya y libere al pueblo de Israel. Cuando Moisés pregunta por su nombre, Dios dice, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envió. Yo soy es un nombre que tiene todo el peso de la deidad y que está asociado a la eternidad y autosuficiencia de Dios. Y es este nombre que Jesús se atribuye a sí mismo. Ahora, si te cabe alguna duda que los escribas y fariseos hayan pensado algo distinto a lo que te estoy diciendo, pregúntate cómo se explica la reacción que tienen después de que Jesús dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Mira lo que nos dice Juan al respecto. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. La reacción hiperventilada de los judíos indica que lo que Jesús dijo fue una gran ofensa, una blasfemia, algo digno de muerte. Y ese fue el caso. Lo que ellos entendieron con la afirmación de Jesús es que se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y por eso quisieron matarlo en el acto. En conclusión, Jesús afirma ser Dios al decir que Él es yo soy. ¿Algo más que acredite la deidad de Jesús? El próximo será el último de esta miniserie Jesús y Dios. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.